Las sirenas de ataque aéreo todavía resonaban sobre la costa del Golfo de Omán cuando los analistas comenzaron a reconstruir lo que había ocurrido. La pantalla de radar había estado repleta de puntos rojos antes del amanecer, y cuando el humo se disipó, las posiciones de defensa aérea del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica no eran más que cráteres en el desierto. Pero para entender cómo terminó todo así, hay que retroceder hasta el momento en que Irán creyó tener en sus manos la carta definitiva. Todo comenzó con una instalación nuclear en ruinas. Después de que una operación aérea israelí de precisión destruyera las instalaciones de Natanz, Teherán no lloró en silencio. Respondió con lo único que tenía para hacer sentir su dolor al mundo entero: el estrecho de Hormuz. En cuestión de horas, campos de minas tan densos como una mandíbula de acero bloquearon las rutas navieras. Lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria surcaban el agua sin descanso como tiburones que rodean a su presa, dejando a los petroleros sin un corredor seguro. El precio del petróleo se disparó. La sombra de una guerra total comenzó a extenderse sobre todo el Golfo. Irán no quería simplemente bloquear el estrecho. Quería convertirlo en un torniquete sobre el suministro energético global. En el cielo, drones de reconocimiento Mohajer 6 patrullaban en silencio como ojos que nunca parpadean, transmitiendo imágenes en tiempo real al mando del cuerpo de la guardia para preparar el siguiente golpe. Pero Abu Dhabi ya tenía su propia carta guardada bajo la manga. Enterrado bajo la arena del desierto, el oleoducto del Emirato Árabe corre durante 370 kilómetros como un río subterráneo de acero, llevando millones de barriles diarios hasta el puerto de Fujairah y desembocando directamente en el Golfo de Omán, sin tocar el estrecho de Hormuz. Washington sabía perfectamente que ese oleoducto era el siguiente blanco de Teherán. En cuanto la capacidad del sistema llegó a su máximo, un grupo de ataque de portaaviones de la Marina estadounidense se desplazó hacia la parte oriental del Golfo de Omán. En el centro de la formación, un portaaviones clase Ford operaba como una base aérea móvil en el mar. A su alrededor, destructores clase Arleigh Burke tejían un escudo de defensa aérea de capas múltiples. La trampa ya estaba tendida. Solo faltaba que Irán diera el primer golpe. La Guardia Revolucionaria no apostó por una explosión masiva e inmediata. Eligió algo más calculado, más paciente: la estrategia de la muerte por 1000 cortes. Sobre las estaciones de bombeo del oleoducto, el Mohajer 6 circulaba como un buitre digital, transmitiendo en tiempo real los puntos ciegos en el sistema de defensa emiratí a sus operadores en tierra. Era el titiritero invisible de una ofensiva que estaba a punto de desplegarse. Abu Dhabi respondió con un paraguas híbrido de acero y sensores. En tierra, los sistemas Pantsir S-1 de fabricación rusa, depredadores del espacio aéreo de baja altitud, montaban guardia junto a los sistemas nórdico-americanos NASAMS, formando una red de fuego capaz de interceptar drones, helicópteros, misiles de crucero y aviones de combate. Frente a las costas de Fujairah, fragatas clase Gowind de diseño francés establecieron una fortaleza marítima, mientras drones MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea estadounidense sobrevolaban el trazado del oleoducto como centinelas incansables. El silencio fue roto por un zumbido rítmico y amenazante. Irán lanzó una enjambre de drones suicidas Shahed 136, disparados desde lanzadoras móviles camufladas como camiones civiles. No eran sofisticados, eran baratos, reemplazables y letales. Volaban rasando el terreno desértico para burlar los radares emiratíes, apuntando no a los tubos del oleoducto, sino a las válvulas de control y las estaciones de bombeo. Al mismo tiempo, las posiciones de artillería costera iraní desataron una tormenta de misiles señuelo, una exhibición frenética diseñada para saturar los sistemas electrónicos de defensa. Era una guerra de desgaste, misiles interceptores costosísimos contra alas de plástico baratas. El aire del desierto se convirtió en un horno de metralla, mientras los sistemas Pantsir rugían, escupiendo miles de proyectiles por minuto para aplastar el enjambre antes de que alcanzara sus objetivos. Pero Irán tenía preparado un martillo más pesado. Desde los acantilados escarpados de su costa, una batería de misiles de crucero Pavé
Los fantasmas de vuelo bajo de Teherán encendieron sus motores. Su objetivo, el puerto de Fujairah, la única válvula de escape que le quedaba al petróleo del Golfo. Si Fujairah ardía, el oleoducto se convertiría en un depósito de almacenamiento inútil de 370 kilómetros de largo. Fue exactamente en ese momento cuando la mano invisible de Estados Unidos tomó el control. Sobre el Golfo de Omán, un avión de alerta temprana E-2D Advanced Hawkeye de la Marina estadounidense, un cerebro volador como un disco de radar de más de 7 metros de diámetro sobre su fuselaje, detectó la firma térmica de los misiles Pavé en el instante mismo en que abandonaron sus lanzadoras. Estados Unidos no había disparado un solo proyectil. En cambio, usó algo mucho más peligroso: datos. A través de un enlace de datos de máxima clasificación, el Hawkeye transmitió la trayectoria exacta de los misiles iraníes directamente a las cabinas de los cazas Mirage 2009 de las Fuerzas Aéreas de los Emiratos. Para los sensores iraníes, esos aviones de fabricación francesa eran completamente invisibles. Volaban con sus propios radares completamente apagados, ciegos en apariencia, pero guiados por la visión omnisciente del Hawkeye. Como bisturíes silenciosos en la noche, el escuadrón de Mirage se lanzó hacia la costa iraní. Lanzaron misiles Storm Shadow. Sin ser detectados, los pilotos emiratíes observaron en sus pantallas cómo los Storm Shadow borraron del mapa las posiciones de los misiles Pave del cuerpo de la guardia. Los fantasmas iraníes fueron decapitados antes de alcanzar el puerto, pero los estrategas de Teherán habían preparado una trampa para el escuadrón en retirada. Justo cuando los pilotos de los Mirage exhalaron un suspiro de alivio y miraron por encima del hombro el resplandor de los objetivos destruidos, el desierto mostró sus colmillos. Ocultos bajo redes de camuflaje infrarrojo de última generación, capaces de absorber calor como agujeros negros, los sistemas de defensa aérea Khordad 15 del cuerpo de la guardia habían permanecido en hibernación electrónica total. Estas cobras iraníes no habían emitido una sola señal, esperando con paciencia el momento exacto en que los Mirage dieran la vuelta para retirarse. De repente, el radar del Khordad 15 se encendió como un destello en una habitación oscura. En segundos, las cabinas de todos los Mirage 2009 se llenaron de alarmas de blanco adquirido. Los operadores iraníes lanzaron una salva de misiles Sayyad-3, interceptores de largo alcance diseñados para alcanzar aeronaves a grandes altitudes. Un Mirage, sorprendido en plena maniobra de lanzamiento de señuelos térmicos, fue alcanzado por la metralla de alta velocidad cuando un Sayyad-3 detonó junto a su motor. El humo brotó del ala y la formación emiratí cayó en el caos. Con la ruta de escape hacia el Golfo de Omán bloqueada por este muro de fuego inesperado, los pilotos de élite emiratíes enfrentaban una realidad sombría. Estaban siendo arrinconados hacia una zona de aniquilación donde los sistemas de defensa costera iraní podían destruirlos uno por uno. En ese preciso instante, cuando todo parecía perdido, aparecieron los refuerzos desde un ángulo muerto en la red de sensores de Irán. Aprovechando el instante exacto en que toda la atención del Khordad 15 estaba concentrada en el escuadrón de Mirage, una formación de cazas F-35C Lightning II cerró velozmente desde una dirección donde la red de defensa aérea iraní ya no tenía tiempo de reaccionar. El momento en que el Khordad 15 se reveló a sí mismo con su primer pulso de radar fue el momento en que el E-2D Hawkeye selló su destino. Segundos después, todas las coordenadas aparecieron en las cabinas de los pilotos de los F-35C. Sin revelar su presencia a los equipos de operaciones iraníes, los F-35C lanzaron misiles AGM-88, GAAR-GM, los cazarradares más avanzados del arsenal estadounidense. Estos misiles se bloquearon en cada pulso electromagnético emitido por el radar del Khordad 15, de la misma manera en que un tiburón sigue el rastro de sangre en el agua. Cuanto más intentaban los operadores iraníes fijar el blanco, más se acercaban ellos mismos a la línea de fuego.
Antes de que los operadores del radar iraní pudieran siquiera reconocer la nueva amenaza, las posiciones del Khordad-15 fueron destruidas en una serie de impactos de precisión. El sistema nervioso electrónico de Irán había sido cortado, pero la coalición no se detuvo en el rescate del escuadrón. Apuntó directamente a la yugular. Desde las cubiertas de los destructores clase Arleigh Burke, el redoble de guerra resonó mientras los misiles de crucero Tomahawk eran lanzados en una secuencia rítmica de fuego y humo. Estos bisturíes voladores estadounidenses barrieron la costa iraní con precisión quirúrgica, destruyendo los centros de mando y control regionales del Cuerpo de la Guardia. Ante la superioridad tecnológica absoluta, las fuerzas iraníes se vieron obligadas a abandonar posiciones fijas y adoptar tácticas de defensa aérea de tipo guerrilla, desplazando lanzadoras móviles hacia el escarpado interior para sobrevivir la lluvia de acero. Pero lo que se perdió no fue solo una red de defensa aérea. Se perdió la iniciativa en todo el campo de batalla. Cuando las explosiones de los impactos Tomahawk se fueron apagando, la pregunta más importante seguía en el aire. ¿Qué fue lo que realmente devolvió la iniciativa a la coalición? La respuesta no está en el F-35C ni en el Mirage 2009. Está en el E-2 de Advanced Hawkeye de la Marina de los Estados Unidos. Con una longitud de aproximadamente 17,6 metros, una envergadura de 24,6 metros y ese disco de radar de más de 7 metros de diámetro en su lomo, el E-2D no fue diseñado para el combate aire-aire. Fue construido para observar y coordinar todo el campo de batalla desde las alturas. Sus dos turbohélices Rolls-Royce T-56 A427A, cada uno produciendo más de 5.000 caballos de fuerza, le permiten operar durante muchas horas de manera continua, manteniendo los ojos de la flota a cientos de kilómetros de distancia. En el corazón del E-2D está el radar AN/AP-I9, que opera en la banda UHF y es capaz de rastrear simultáneamente miles de blancos aéreos y navales en un radio de más de 500 kilómetros, dependiendo del tipo de objetivo y las condiciones operativas. Comparado con los radares de control de fuego convencionales, la mayor longitud de onda del UHF le permite mantener una mejor capacidad de detección en entornos de alta interferencia electrónica o cuando el enemigo emplea medidas de supresión de radar. En este escenario, en el instante en que el Khordad-15 activó su radar para fijar los Mirage, el E-2D identificó la fuente de la emisión y cargó todos los datos en la red de combate. Lo que hace único al Hawkeye es su capacidad de combate cooperativo. En lugar de simplemente mostrar blancos para sí mismo, puede compartir datos de radar en tiempo casi real con los F-35C, los Mirage 2009, los destructores Arleigh Burke y cualquier otra unidad dentro de la misma red. Como resultado, el Mirage puede aproximarse al blanco sin activar su propio radar, mientras el F-35C recibe de inmediato las coordenadas del sistema iraní para lanzar el AGM-88G, sin perder tiempo en búsqueda propia. Es precisamente esa capacidad de conectar todos los sensores y toda la potencia de fuego en un sistema unificado lo que convirtió al E-2D en el cerebro de todo el campo de batalla. Desde una perspectiva estratégica más amplia, este escenario ilustra por qué el oleoducto emiratí es considerado el plan B más crítico de los Emiratos Árabes Unidos ante un bloqueo del Estrecho de Hormuz. Al transportar crudo directamente desde Abu Dhabi hasta el puerto de Fujairah, en el Golfo de Omán, el sistema permite al país reducir significativamente su dependencia de la ruta marítima por el estrecho. Sin embargo, una infraestructura fija que se extiende por cientos de kilómetros también significa que el adversario tiene numerosos objetivos que atacar: estaciones de bombeo, válvulas de presión, terminales de exportación. Protegerlo todo exige mantener una red de defensa aérea, reconocimiento y patrullaje, operando de manera continua a un costo enorme. Si un enfrentamiento como el de este escenario llegara a ocurrir en la realidad, los objetivos no se limitarían al oleoducto ni al estrecho.
Ambos bandos, casi con certeza, expandirían sus ataques a puertos petroleros, refinerías, centros de mando e infraestructura energética en todo el Golfo, provocando un sacudón de grandes proporciones en los mercados energéticos globales. Y eso lo sentiríamos todos, desde Ciudad de México hasta Buenos Aires, en cada vez que llenamos el tanque de gasolina. Pero la lección más profunda está en la tecnología. Irán puede poseer numerosos drones, misiles de crucero y sistemas de defensa aérea modernos, pero cuando se enfrenta a una red unificada de sensores y distribución de datos, la velocidad de toma de decisiones se convierte en el factor decisivo entre la victoria y la derrota. En este escenario, el E-2D Hawkeye no es el avión que derriba blancos, sino la plataforma que conecta todos los sensores y toda la potencia de fuego en un solo sistema. Y esa es también la tendencia en la guerra moderna. La victoria ya no pertenece al bando que tiene más misiles, sino al que detecta al enemigo primero, comparte la información más rápido y golpea antes, todo en cuestión de segundos. ¿Creen que una red como la del E-2D Hawkeye y el sistema de combate cooperativo es suficiente para neutralizar la ventaja en misiles de Irán? ¿O Teherán todavía guarda cartas bajo la manga que podrían cambiar las reglas del juego? El texto anterior llegó hasta su conclusión natural. La historia fue entregada completa, terminando con la pregunta abierta sobre si la red del E-2D Hawkeye y el sistema de combate cooperativo es suficiente para neutralizar la ventaja iraní en misiles, o si Teherán aún guarda cartas que podrían cambiar las reglas del juego. No hubo un corte a la mitad. El relato concluyó de manera orgánica con esa reflexión estratégica y la pregunta final dirigida a la audiencia. No hay contenido pendiente que continuar. Si deseas una versión más extensa, una sección adicional de análisis técnico, o ajustar alguna parte del texto existente, con gusto lo hago.